Los hábitos estoicos, que pueden resolver el 95% de los problemas, ofrecen principios universales que fortalecen no solo el mundo interior del individuo, sino también sus relaciones con el mundo exterior. La virtud, la sabiduría y el autodominio, los fundamentos del estoicismo, pueden guiar a un individuo a través de casi cualquier problema que enfrente. En este vídeo hablaremos de 10 hábitos estoicos que resuelven el 95% de los problemas. El primer hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: distinguir lo que puedes controlar y lo que no. El hábito de distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede controlar, uno de los principios básicos del estoicismo, proporciona una transformación mental radical en la vida del individuo. La esencia de este principio es que el hombre dirige su energía y atención solo a aquellas cosas que están bajo su influencia. La afirmación de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros pensamientos sobre ellas, muestra cuán profundo y eficaz es este hábito. La mayoría de los problemas de la vida humana surgen del esfuerzo por controlar cosas que en realidad no podemos controlar. Esta situación provoca tanto pérdida de tiempo como malestar mental. Aprender a vivir desde una perspectiva estoica comienza con tener presente constantemente esta conciencia. Las cosas que podemos controlar son aquellas que dependen directamente de nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos y las intenciones detrás de esos comportamientos. Por ejemplo, está completamente en nuestras manos estudiar o no para un examen, mantener la calma en una discusión o avanzar con determinación hacia una meta. Todo lo demás, es decir, los pensamientos de otras personas, el fluir de la naturaleza, las condiciones económicas o acontecimientos inesperados, está fuera de nuestro control. Hacer esta distinción claramente nos protege de preocupaciones y decepciones innecesarias. La vida muchas veces nos presenta acontecimientos que no podemos controlar. Pero cómo reaccionamos ante estos acontecimientos es enteramente nuestra elección. En este punto, los estoicos permiten al individuo descubrir su propio poder. Adoptar este hábito requiere no solo madurez mental, sino también emocional. Porque darle excesiva importancia a cosas que escapan a nuestro control es un reflejo del ego de una persona. Por ejemplo, no tenemos control de cómo nos perciben los demás o de lo que piensan de nosotros. Sin embargo, permanecer atrapado en estos pensamientos perturba la paz interior y sacude la confianza en uno mismo. Sin embargo, un individuo estoico sabe que las opiniones de los demás no determinan su propio valor. Esta conciencia libera emocionalmente a la persona y le permite centrarse en sí misma. Para aplicar este principio, debemos hacernos estas preguntas todos los días. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Si lo hay, entonces debo tomar medidas. De lo contrario, preocuparse o quejarse de ello no servirá de nada. Epicteto afirma que hacer esta distinción salvará al individuo de la esclavitud, porque estar atrapados en cosas que no podemos controlar nos convierte en esclavos de esas cosas. Sin embargo, centrarse solo en lo que podemos controlar proporciona libertad mental y emocional. Este hábito también dirige al individuo hacia un estilo de vida más constructivo y orientado a soluciones. Por ejemplo, en lugar de quejarnos de saber que lloverá, comprar un paraguas o planificar una actividad agradable en el interior es una solución que podemos controlar. O, en lugar de sentirse impotente ante las fluctuaciones económicas, tomar medidas de ahorro personal para mejorar la situación financiera del individuo es una acción que está bajo su control. Este enfoque saca al individuo de la desesperación y le permite convertirse en líder de su propia vida. Recordar constantemente
la distinción entre lo que se puede controlar y lo que no también puede fortalecer el sistema de valores de uno. Porque este principio invita al individuo a un estilo de vida más virtuoso y racional. Cuando nos concentramos demasiado en cosas que no podemos controlar, impactamos negativamente no solo en nuestra propia mente, sino también en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Sin embargo, aprender a hacer esta distinción permite al individuo vivir una vida en paz consigo mismo y con su entorno. Este hábito es la piedra angular del estilo de vida estoico y aumenta la tranquilidad del individuo y su resiliencia ante los problemas. Porque la vida está llena de muchas cosas que el individuo no puede controlar. Pero la forma en que reaccionamos ante estas cosas cambia toda la historia. El estoicismo convierte al individuo en el autor de esta historia. Y este autor tiene el poder de resolver el 95% de los problemas. El segundo hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas, la visualización negativa, premeditatio malorum. La visualización negativa, como aplicación profunda de la filosofía estoica, permite al individuo prepararse mentalmente para los problemas y dificultades de su vida. Premeditatio malorum, o imaginar cosas malas por adelantado, no es solo un ejercicio de pensamiento para los estoicos, sino también un método para crear un escudo espiritual contra pérdidas, fracasos o dolores inevitables que pueden surgir en la vida. Este hábito anima al individuo a visualizar posibles desafíos y a realizar una preparación tanto emocional como práctica para afrontarlos. Su propósito no es dejar a las personas atrapadas en escenarios de desastre, sino ayudarlas a tomar el control de sus miedos, haciéndoles darse cuenta de su poder para superar estos escenarios. Esta aplicación es una herramienta poderosa para romper el ciclo de ansiedad que la gente moderna suele experimentar. La mente humana a menudo está llena de preocupaciones sobre incertidumbres futuras. Estas preocupaciones agotan la energía del individuo y reducen su productividad. La visualización negativa te enseña a manejar esas incertidumbres conscientemente. Premeditatio malorum en realidad permite a una persona mirar directamente a sus miedos y evitar ser esclavo de ellos. Otro aspecto importante de la visualización negativa es que permite al individuo apreciar más las pequeñas cosas de su vida. Cuando nos damos cuenta de que las cosas buenas de nuestra vida son temporales y nos las pueden arrebatar en cualquier momento, las apreciamos más profundamente. Marco Aurelio dijo: "Imagínate perder las cosas que amas, entonces comprenderás su valor". Resume este principio. Por ejemplo, pensar en la bendición que es despertarse sano cada mañana impide que el individuo vea esta experiencia como una situación ordinaria. Esta forma de pensar hace que el individuo sea más agradecido y más comprometido con la vida. Premeditatio malorum también aumenta la resistencia del individuo. Cuanto más preparada está una persona en su vida, más resiliente se vuelve. Los estoicos aceptan que la vida está inevitablemente llena de sufrimiento y dificultades. Pero estar preparado mentalmente para estos dolores los hace menos traumáticos. Por ejemplo, un estoico se prepara emocionalmente para la muerte de un ser querido o una pérdida financiera pensando en ello. Esto le permite tener una actitud más fuerte y de aceptación cuando llegue el momento, en lugar de sufrir una crisis emocional. Por supuesto, esto no significa no sentir dolor, más bien significa aceptar el dolor y vivir en paz con él. Este hábito también es una herramienta eficaz para gestionar el estrés, que se encuentra con frecuencia en la vida moderna. Por ejemplo, un individuo que piensa en la posibilidad de fracaso en un posible proyecto en el trabajo, visualiza esta posibilidad y piensa qué puede hacer en esa situación.
Este enfoque reduce el nivel de estrés del individuo y le permite estar más tranquilo ante situaciones inesperadas. Además, la visualización negativa anima al individuo a hacer un mejor uso de los recursos que tiene. Porque pensar en la posibilidad de perder algo nos ayuda a comprender el valor de esa cosa. La premeditatio malorum permite al individuo establecer una relación más honesta consigo mismo. Cuando una persona se da cuenta de lo frágil que es su vida y de que todo puede desarrollarse fuera de su control, establece una relación más realista consigo misma y con su vida. Esta conciencia hace que el individuo sea una persona más sabia y más humilde. Cuando Epicteto dice: "Cuando pierdas algo, recuerda que no te pertenece", nos recuerda que nada en nuestras vidas es permanente. La visualización negativa nos permite aceptar esta impermanencia y vivir nuestras vidas más plenamente con esta conciencia. El hábito de visualización negativa de los estoicos hace que el individuo sea más fuerte, más flexible y más agradecido ante los problemas. Esta práctica demuestra que las dificultades no son solo problemas, sino también oportunidades que permiten a las personas crecer y madurar. Para cualquiera que quiera apreciar la vida más profundamente, afrontar los miedos y estar preparado para lo inesperado, este hábito es la clave para resolver el 95% de los problemas. El tercer hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: vivir el momento. Vivir el momento constituye la piedra angular de la comprensión de apreciar el presente, que es uno de los principios más sólidos de la filosofía estoica. Para los estoicos, carpe diem no es solo un llamado a buscar el placer, sino un llamado a una conciencia profunda construida sobre la fugacidad de la vida y la necesidad de apreciar cada momento. Dado que el tiempo es un recurso que las personas no pueden controlar y no pueden recuperar, vivir el momento presente al máximo es la clave tanto para una vida pacífica como para un enfoque sabio. El enfoque de los estoicos sobre este principio implica evaluar conscientemente el presente, aprovechar al máximo la vida y realizar el potencial en cada momento, en lugar de vivir una vida descuidada y no planificada. Cuando Epicteto dice: "Vive cada día de tu vida como si fuera el último, pero nunca tengas prisa", indica que vivir el momento requiere una conciencia equilibrada. Este equilibrio expresa el arte de disfrutar el presente sin quedar atrapado en los arrepentimientos del pasado ni en las preocupaciones del futuro. La mente humana a menudo está obsesionada con acontecimientos pasados o crea interminables escenarios sobre el futuro. Esto drena la energía del individuo y le impide vivir el momento presente. Sin embargo, según los estoicos, el único momento real de la vida es el momento presente. El pasado es una lección inmutable, el futuro es solo una suposición. El momento presente es donde reside todo el potencial y el valor de la vida. Vivir el momento incluye hacer cualquier cosa que un individuo haga con total concentración y sinceridad. Marco Aurelio aconseja al individuo que sienta plenamente su presencia en cada acción que realiza, diciendo: "Si estás haciendo un trabajo, concéntrate solo en ese trabajo. No pienses en el pasado ni en el futuro". Este enfoque también resuelve el problema de distracción que frecuentemente experimenta la gente moderna. Hoy en día, mientras las personas están constantemente ocupadas con algo, bajo la influencia de la tecnología, se han vuelto incapaces de concentrarse completamente en nada. El hábito de vivir el momento libera la mente del individuo de este desorden, permitiéndole ser más productivo y feliz en todo lo que hace. La comprensión de Carpe Diem también proporciona una satisfacción vital más profunda al aceptar la fugacidad de la vida.
Los estoicos también suelen asociar el concepto de memento mori, recordar la muerte, con vivir el momento. Cuando una persona se da cuenta de que la muerte es inevitable y que cada momento nunca volverá, aprecia más ese momento. Por ejemplo, al contemplar un amanecer, pensar que nunca volverá a suceder exactamente de la misma manera lleva al individuo a sentir ese momento más profundamente. Aceptar que todo en la vida es temporal anima al individuo a valorar más los detalles pequeños pero significativos de su vida. Vivir el momento también permite al individuo deshacerse del estrés y lograr un estado de ánimo más saludable. Preocuparse por las incertidumbres del futuro solo hace que el individuo sea más infeliz en el presente. Como sugirieron los estoicos, vivir con la certeza del presente en lugar de con la incertidumbre del futuro reduce las cargas mentales del individuo. Por ejemplo, una persona será más productiva y menos ansiosa cuando se concentre en lo que puede hacer ahora para un proyecto, en lugar de preocuparse por el miedo de no poder completar un proyecto en el futuro. Para los estoicos, este es uno de los principios fundamentales de una vida pacífica. Además, el hábito de vivir el momento también profundiza las relaciones del individuo. Las personas a menudo no pueden apreciar plenamente los momentos que pasan con sus seres queridos porque sus pensamientos están en otra parte. Sin embargo, un enfoque estoico anima al individuo a centrarse más en sus relaciones, recordándole que no todos los momentos volverán. Por ejemplo, en una cena familiar, tener una conversación profunda con los miembros de la familia, en lugar de hablar por teléfono, hace que ese momento sea más significativo. Las palabras de Marco Aurelio: el tiempo de cada persona es limitado, llénelo con menos cosas y concéntrese en lo que realmente importa. Es una guía importante en este contexto. Vivir el momento, carpe diem, es uno de los hábitos más poderosos del estoicismo que contribuye tanto a la felicidad individual como a las relaciones sociales. Este hábito libera al individuo de los arrepentimientos del pasado y de las preocupaciones del futuro, permitiéndole vivir su vida de forma más plena y consciente. Carpe diem es un llamado a ver cada momento de la vida como un regalo y a aprovecharlo al máximo. Para los estoicos, esto no es solo una forma de vida, sino una parte indispensable de una vida llena de sabiduría. El cuarto hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: centrarse en las virtudes. El estoicismo sostiene que la principal forma para que una persona encuentre la verdadera felicidad y la paz interior es centrarse en las virtudes. Según los estoicos, el objetivo más elevado en la vida de un individuo es convertirse en una persona virtuosa. Estas virtudes incluyen cualidades como la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación que hacen que una persona esté en armonía consigo misma y con su entorno. En la filosofía estoica, la virtud no se mide por los logros externos, las ganancias materiales o el reconocimiento de los demás. Más bien, está directamente relacionado con los valores internos de una persona y cómo gestiona su vida. Porque los estoicos dicen que lo importante no son los elementos temporales e incontrolables de la vida, sino las elecciones del individuo basadas en las virtudes. Centrarse en las virtudes permite mantener estable la brújula moral en todas las circunstancias. Frente a la naturaleza compleja e incierta de la vida, las virtudes proporcionan una base sólida al individuo. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una injusticia, una persona elige hacer lo correcto, aferrándose a la virtud de la justicia. Asimismo, uno puede superar sus miedos centrándose en la virtud del coraje ante una situación difícil. Los estoicos sostienen que las virtudes deberían ser una guía en todas las elecciones del individuo.
porque los acontecimientos y condiciones del mundo exterior son variables y están fuera de control, pero las decisiones del individuo, basadas en virtudes, siempre son por su propia voluntad. Esta comprensión permite al individuo ser dueño de su propia vida. Centrarse en las virtudes anima al individuo a derivar sus valores de su mundo interior, más que del mundo exterior. Marco Aurelio enfatiza este punto diciendo: el valor de un hombre proviene de lo que encuentra dentro de sí mismo, no de lo que busca afuera. En las sociedades modernas, el éxito suele medirse en términos de dinero, carrera o estatus social. Sin embargo, según los estoicos, esos elementos externos no pueden ser una fuente de verdadera felicidad porque no están bajo el control de la persona. Por ejemplo, un individuo puede perseguir la riqueza, pero que pueda mantenerla depende enteramente de factores externos. Por el contrario, si un individuo elige ser una persona justa, sabia o moderada, estas virtudes están totalmente bajo su control y nadie puede quitárselas. Centrarse en las virtudes permite al individuo tener un impacto positivo no solo en su propia vida, sino también en la vida de los demás. La justicia es quizás la más social de las virtudes. Un individuo justo respeta tanto sus propios derechos como los derechos de los demás. Esto aumenta la paz y la armonía no solo a nivel individual, sino también en las relaciones sociales. Asimismo, la virtud de la moderación permite al individuo mantener en equilibrio sus necesidades y deseos, evitando que se dañe a sí mismo y a su entorno. Centrarse en las virtudes aumenta la resiliencia de un individuo ante las dificultades y dolores que encuentra en la vida. La vida está inevitablemente llena de dolor, pérdidas e incertidumbre. Sin embargo, los estoicos sostienen que estas dificultades no pueden amenazar la vida virtuosa del individuo, porque no importa cuánta pérdida o dolor enfrente un individuo, siempre puede elegir ser virtuoso. Por ejemplo, cuando un individuo pierde a sus seres queridos, puede afrontar su dolor con valentía y no dejar que esta pérdida le impida ser una persona justa o sabia. Este enfoque aumenta la capacidad del individuo para afrontar las dificultades y lo coloca en una posición más fuerte en la vida. Según los estoicos, centrarse en las virtudes es suficiente para la felicidad del individuo, porque la felicidad surge del propio carácter del individuo, no de condiciones externas. Cuando una persona es virtuosa, el caos o la negatividad del mundo exterior no perturban su paz interior. Cuando Epicteto dice: solo una vida virtuosa es una vida verdaderamente libre, expresa que el individuo puede deshacerse de todo tipo de adicciones centrándose en las virtudes. Esta libertad permite al individuo vivir una vida basada en sus propios valores y elecciones, no en condiciones externas. Centrarse en las virtudes es uno de los hábitos básicos del estoicismo que permite al individuo vivir en armonía consigo mismo y con el mundo. Este hábito permite al individuo vivir su vida de una manera más significativa, pacífica y duradera. Las virtudes van más allá de los elementos temporales en la vida de un individuo y le permiten encontrar una verdadera fuente de felicidad y sabiduría. Para los estoicos, centrarse en las virtudes no es solo una forma de vida, sino también un principio poderoso que resuelve la mayoría de los problemas encontrados en la vida. Quinto hábito estoico, que resuelve el 95% de los problemas: desarrollar la autodisciplina. La autodisciplina, una de las piedras angulares del estoicismo, desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la paz interior del individuo y una vida eficaz en el mundo exterior. Los estoicos ven la autodisciplina como un hábito indispensable para que un individuo viva una vida virtuosa, manteniendo sus emociones, deseos y pensamientos bajo control.
Marco Aurelio enfatiza la importancia de la autodisciplina diciendo: controlar tu propia mente es tu mayor poder. Porque aunque el individuo no puede controlar las condiciones externas, puede dirigir su vida controlando sus propias reacciones y comportamientos. La autodisciplina fortalece la voluntad del individuo, aumenta su resiliencia frente a los altibajos de la vida y lo prepara para vivir una vida más consciente. La autodisciplina permite al individuo gestionar sus deseos e impulsos momentáneos. En el mundo moderno, las personas están constantemente rodeadas de distracciones y placeres temporales que prometen satisfacción. Los estoicos creen que esos placeres temporales llevan al individuo a la insatisfacción y la infelicidad a largo plazo. La autodisciplina evita que el individuo sucumba a tentaciones de corto plazo y le permite concentrarse en metas más profundas y significativas. El estoicismo no limita la autodisciplina solo al control de las emociones, sino que también incluye la capacidad del individuo para regular su vida diaria y vivir una vida virtuosa. La autodisciplina permite al individuo desarrollar hábitos como levantarse temprano por la mañana, trabajar con regularidad y prestar atención a su salud física. Los estoicos sostienen que las virtudes deben practicarse no solo en la teoría, sino también en la práctica. Por tanto, la autodisciplina es una herramienta para que el individuo implemente constantemente estas virtudes en su vida diaria. Por ejemplo, Epicteto revela claramente la importancia de la disciplina para que el individuo tome el control de su propia vida al decir: si quieres ser una persona libre, primero debes ser una persona autodisciplinada. La autodisciplina también implica gestionar las reacciones emocionales. La vida está llena de emociones fuertes como la ira, el miedo y la tristeza, y estas emociones pueden obstaculizar la capacidad de pensamiento de un individuo y su capacidad para tomar decisiones racionales. Los estoicos aceptan que tales emociones ocurren fuera del control del individuo, pero sostienen que la respuesta a estas emociones depende completamente de la voluntad del individuo. La autodisciplina permite al individuo observar estas emociones y no ceder ante ellas innecesariamente. Por ejemplo, cuando se desencadena la ira, el individuo puede dar un paso atrás, cuestionar la fuente de esta ira y responder de manera más lógica. Este tipo de enfoque permite al individuo establecer relaciones más sanas, tanto consigo mismo como con su entorno. La autodisciplina estoica también juega un papel fundamental en el logro de los objetivos de un individuo. Lograr cualquier gran objetivo requiere paciencia, esfuerzo y constancia. Los estoicos comparan este proceso con correr un maratón. Con cada paso, el corredor se acerca a su objetivo, pero debe permanecer disciplinado durante todo el proceso. Marco Aurelio dijo: hazte esta pregunta todos los días. ¿He completado las tareas que tengo que hacer hoy? Sugiere que el individuo se cuestione constantemente para poder vivir una vida disciplinada. Este tipo de autoconciencia ayuda al individuo a superar hábitos de pereza o procrastinación. Finalmente, la autodisciplina permite al individuo ganar libertad interior. Frente a las incertidumbres y la incontrolabilidad del mundo exterior, la única libertad real del individuo es la capacidad de gestionar su propia mente y sus reacciones. Los estoicos creen que el individuo puede alcanzar esta libertad mediante la autodisciplina, porque una mente disciplinada puede permanecer fiel a sus propios valores y virtudes, independientemente de las condiciones externas. Por ejemplo, cuando un individuo enfrenta dificultades materiales, no permite que esto afecte sus virtudes como el coraje o la justicia. Este enfoque permite al individuo adoptar una postura fuerte y decidida ante todo tipo de dificultades.
Desarrollar la autodisciplina es uno de los hábitos más fundamentales del estoicismo y se puede aplicar a casi todos los aspectos de la vida de un individuo. Este hábito hace que el individuo sea resistente a las dificultades tanto internas como externas y lo anima a vivir una vida más consciente y virtuosa. Para los estoicos, la autodisciplina no es solo un hábito, sino también una herramienta para que el individuo se realice y resuelva la mayoría de los problemas. Por tanto, la autodisciplina estoica es un principio indispensable para que el individuo viva su vida de forma significativa, pacífica y equilibrada. El sexto hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: evitar reacciones rápidas. Una de las enseñanzas del estoicismo es que el individuo vive una vida más consciente y equilibrada, evitando reacciones repentinas. El hábito de reaccionar rápidamente conduce a menudo a una expresión incontrolada de emociones, lo que afecta negativamente a las relaciones del individuo, a los procesos de toma de decisiones y a su tranquilidad. Los estoicos sostienen que tales reacciones a menudo son el resultado de juicios apresurados e impiden que el individuo tenga una percepción clara de la realidad. Por tanto, evitar reacciones rápidas requiere que el individuo adquiera el hábito de revisar sus emociones y pensamientos. Esta actitud aumenta tanto la paz interior del individuo como su armonía con su entorno. Las reacciones impulsivas a menudo se basan en miedos, prejuicios o experiencias pasadas internas del individuo. Por ejemplo, cuando alguien te dice una palabra dura, es una tendencia natural ponerse a la defensiva o responder inmediatamente, asumiendo que el comentario está dirigido a ti personalmente. Sin embargo, en tales situaciones, los estoicos recomiendan que el individuo dé un paso atrás y cuestione la realidad de la situación. Epicteto enfatiza que el individuo debe evitar dejarse llevar por la primera ola de emociones, diciendo: no tienes que resistir el primer pensamiento, pero está completamente bajo tu control creerlo o actuar en consecuencia. Este enfoque permite al individuo actuar de una manera más lógica y equilibrada emocionalmente. Evitar reacciones rápidas permite al individuo aprender a ser paciente y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. En cada situación que enfrenta, un estoico puede hacerse estas preguntas: ¿está esta situación bajo mi control? Si no, ¿cuál es la mejor manera de responder a ella? Este tipo de cuestionamiento interno evita que el individuo tome decisiones apresuradas y brinda la oportunidad de una respuesta más consciente. Por ejemplo, durante una discusión, un individuo puede cuestionar el verdadero propósito de la discusión y adoptar un enfoque más constructivo, en lugar de reaccionar repentina y duramente para justificarse. Este tipo de actitud no solo ayuda al individuo a mantener su propia paz interior, sino que también le permite establecer relaciones más fuertes y saludables con las personas que le rodean. Los estoicos dicen que la tendencia a reaccionar rápidamente es una de las mayores amenazas a la paz mental de un individuo, porque las reacciones apresuradas muchas veces no son compatibles con los valores y objetivos a largo plazo del individuo. Estas reacciones pueden provocar sentimientos de arrepentimiento y conflictos innecesarios. Por ejemplo, Marco Aurelio afirma que el individuo puede remodelar el proceso de reacción diciendo: lo que sucede en el mundo exterior no te perturba. Lo que te perturba son tus juicios sobre ellos, y el poder de cambiar esos juicios está siempre en tus manos. Esta comprensión permite que el individuo sea más resiliente emocionalmente y responda con más calma a los desafíos de su vida. Evitar reacciones rápidas aumenta la conciencia interior del individuo. En lugar de reaccionar inmediatamente ante un evento o situación, el individuo debe preguntarse qué siente en ese momento, por qué se siente así
y cómo se relaciona esta situación con sus propios valores. Este tipo de evaluación interna no solo ayuda al individuo a responder de manera más consciente, sino que también le permite desarrollar una comprensión más profunda de sí mismo. Por ejemplo, en una situación estresante en el trabajo, en lugar de adoptar rápidamente un modo de culpa o defensa, una persona puede pensar en los efectos de la situación en ella y en cómo puede tomar un camino más constructivo. Este tipo de enfoque permite al individuo vivir una vida más armoniosa consigo mismo y con su entorno. El estoicismo considera que abstenerse de reaccionar rápidamente no solo es un hábito individual, sino también una virtud que aumenta la armonía social. Las personas a menudo se malinterpretan debido a sus reacciones apresuradas, y esto conduce a conflictos y relaciones dañadas. Sin embargo, cuando el individuo aprende a controlar estas reacciones, puede adoptar un enfoque más empático y comprensivo. Evitar reacciones rápidas es uno de los hábitos más eficaces del estoicismo y puede ayudar a una persona a resolver muchos problemas en su vida. Este hábito permite al individuo vivir una vida más consciente, equilibrada y virtuosa. Para los estoicos, este enfoque no es solo un modelo de comportamiento, sino también una filosofía de vida que aumenta la paz interior del individuo y la armonía social. Porque el verdadero poder no reside en las reacciones repentinas ante los acontecimientos, sino en la capacidad de dirigir conscientemente esas reacciones. Séptimo hábito estoico, que resuelve el 95% de los problemas. Memento mori, recordar la muerte. Memento mori es una de las enseñanzas más profundas e impresionantes de la filosofía estoica. Esta frase, que significa recordar la muerte, en latín, recuerda la fugacidad de la vida y aconseja vivir apreciando cada momento. La idea de la muerte puede resultar aterradora o perturbadora para muchas personas, pero para los estoicos es un medio para captar el significado de la vida y vivirla al máximo. Recordar la muerte empuja al individuo a darse cuenta de cuán limitada es su vida y lo salva de preocupaciones innecesarias, persiguiendo pasiones vacías y procrastinaciones. Este hábito lleva a las personas a una vida más consciente, más valiente y más pacífica. La muerte es un hecho inevitable de la vida. Cuando Marco Aurelio dice, temer a la muerte es en realidad temer a algo que aún no existe. Enfatiza que el individuo debe aceptar su existencia en lugar de temerla. Si la muerte es inevitable y el tiempo es limitado, el individuo debe preguntarse en qué está gastando su energía. Los pequeños problemas, discusiones o preocupaciones económicas que surgen en la vida diaria pierden importancia ante la realidad de la muerte. Esta conciencia anima al individuo a realizar un trabajo más significativo y hacer que su vida sea valiosa. El hábito Memento mori permite al individuo vivir el momento presente al máximo. Recordar la muerte evita que el individuo se detenga en el pasado o se preocupe excesivamente por el futuro. La vida es como un reloj de arena que se agota momento a momento, y este reloj de arena fluye rápidamente sin la voluntad del individuo. Los estoicos creen que aceptar esta verdad trae libertad al individuo. Por ejemplo, el pensamiento de la muerte empuja al individuo a pasar más tiempo con sus seres queridos, fortalecer sus relaciones con ellos y disfrutar de los pequeños momentos. Porque un día todos estos momentos terminarán. Una vida llena de bondad, honestidad y virtud será el legado más valioso que deja un individuo. Epicteto afirma que el individuo debe ver cada día como una oportunidad diciendo, cada día que se te da es un regalo, aprovéchalo al máximo. Recordar la muerte dirige al individuo a tomar decisiones más audaces, afrontar sus miedos y superarse.
porque el tiempo es limitado y todo lo que un individuo puede hacer en este mundo debe suceder dentro de ese periodo de tiempo. Esta conciencia empuja al individuo a cumplir mejor con sus responsabilidades y a sentir una profunda sensación de satisfacción en su vida. La práctica estoica de recordar la muerte también ayuda al individuo a superar ansiedades y miedos. A menudo, las personas limitan sus vidas por miedo a posibles malos escenarios en el futuro. Sin embargo, los estoicos sostienen que recordar constantemente el pensamiento de la muerte hace que esos temores sean innecesarios. La muerte es una parte natural de la vida y es imposible escapar de ella. Si se acepta esta verdad, el individuo podrá dar pasos más valientes a pesar de sus miedos y liberarse de las cadenas que limitan su vida. Por ejemplo, ante una oportunidad, el pensamiento, si no aprovecho esta oportunidad, puede que mañana me arrepienta, puede motivar al individuo, porque la existencia de la muerte le recuerda constantemente al individuo que el mañana no está garantizado. Otro aspecto importante de Memento Mori es que aleja al individuo de la arrogancia y la ambición excesiva. Dado que la muerte es un fin igual para todos, no tiene sentido que un individuo se considere superior a los demás o conceda excesiva importancia a las cosas temporales. Marco Aurelio enfatiza la universalidad y la igualdad de la muerte diciendo: los reyes y los esclavos regresan al mismo suelo. El individuo puede darse cuenta de que la verdadera felicidad reside en una vida virtuosa y no en la búsqueda de estatus o riqueza. Porque la muerte hace que todos los logros materiales pierdan sentido y lo único que queda es el carácter que el individuo mostró a lo largo de su vida. Memento Mori no es solo un principio filosófico del estoicismo, también es un hábito poderoso que permite al individuo vivir su vida de manera más significativa, más valiente y más consciente. Recordar la muerte enseña al individuo el valor de la vida, el valor del tiempo y la importancia de una vida virtuosa. Este hábito ayuda al individuo a vivir una vida más pacífica al salvarlo de miedos y ansiedades innecesarios, porque la vida, como decían los estoicos, es solo un viaje, y al final de este viaje lo único que queda es cómo vivió el individuo en este mundo. Recordar la muerte permite al individuo aprovechar al máximo este viaje. El octavo hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: vivir en armonía con la sociedad. La base de la filosofía estoica es que el individuo se preocupa no solo por su propia felicidad y virtudes, sino también por el bien general de la sociedad. Los estoicos sostienen que los seres humanos son por naturaleza un ser social y por tanto creen que establecer un equilibrio entre los intereses propios del individuo y los intereses de la sociedad es la clave para la felicidad, tanto individual como colectiva. Como recalcaba a menudo Marco Aurelio, cada uno de nosotros es parte de una comunidad y es nuestro deber natural trabajar por el bien de esta comunidad. Esta comprensión requiere que el individuo actúe con un sentido de responsabilidad hacia los demás y viva una vida en armonía. Vivir en armonía con la sociedad requiere que el individuo examine cuidadosamente tanto su propio comportamiento como sus relaciones con otras personas. Según la perspectiva estoica, el individuo debe desarrollar empatía y comprensión, aceptando que la otra persona es un ser imperfecto como él mismo y que puede cometer errores de vez en cuando. Como dijo Epicteto, en lugar de enojarte por el comportamiento de otra persona, trata de comprender por qué se comporta como lo hace, porque la gente solo actúa de la manera que sabe. Este pensamiento ayuda al individuo a tolerar las deficiencias de los demás y a mantenerse alejado de conflictos innecesarios. Una vida armoniosa
es posible no solo comprendiendo a los demás, sino también comprendiéndose a uno mismo. Un individuo que es consciente de sus propias debilidades será más paciente y perdonador con los defectos de los demás. Los estoicos sostienen que las virtudes son la base para vivir en armonía con la sociedad. Virtudes como la justicia, la sabiduría, el coraje y la moderación permiten al individuo vivir en paz consigo mismo y con su entorno. Justicia significa que el individuo trata a los demás como se merecen. Sabiduría significa comprender las necesidades de los demás. Coraje significa hacer sacrificios por el bien de la sociedad cuando sea necesario. La moderación asegura el equilibrio, evitando los extremos. Estas virtudes permiten al individuo actuar correctamente en las relaciones sociales y vivir una vida libre de conflictos. Vivir en armonía con la sociedad significa también cumplir con las responsabilidades sociales del individuo. Los estoicos sostienen que el individuo debe contribuir no solo a sí mismo, sino también a su entorno y a la sociedad. Esto significa que el individuo debe utilizar sus talentos y recursos para el bien de la sociedad. Marco Aurelio ve como una ley de la naturaleza que el individuo sirva a la sociedad, diciendo: si un árbol frutal no da frutos, significa que no se comporta de acuerdo con su naturaleza. Si una persona no sirve a la sociedad, no se dio cuenta de su potencial. Los estoicos enfatizan la comunicación como un componente importante para vivir en armonía con la sociedad. Una sociedad sana depende de que las personas se comuniquen entre sí de manera abierta, honesta y comprensiva. Significa que el individuo debe expresar sus pensamientos abiertamente, pero también estar abierto a escuchar a los demás. Ser un buen oyente ayuda a una persona a comprender las perspectivas de los demás y a tomar decisiones más informadas. Epicteto dijo: tenemos 2 oídos y una boca porque necesitamos escuchar más y hablar menos. Subraya la importancia de encontrar el equilibrio en la comunicación. Este hábito permite al individuo actuar de forma más armoniosa tanto en las relaciones personales como en el contexto social. Vivir en armonía con la sociedad también requiere que el individuo controle su propio ego y coopere con otras personas. El ego puede llevar a un individuo a centrarse solo en sus propias necesidades e ignorar las necesidades de los demás. Sin embargo, los estoicos sostienen que el individuo debe alejarse de una actitud egoísta y adoptar un enfoque más humilde y compartido. Marco Aurelio dijo: no te consideres superior a los demás, porque todos somos parte de la misma humanidad. Nos recuerda que el individuo es parte de un todo social. Esta conciencia ayuda al individuo a alejarse de la arrogancia y vivir una vida más armoniosa. Vivir en armonía con la sociedad requiere que el individuo considere no solo sus propios intereses, sino también la felicidad de los demás y el orden social. Este hábito permite al individuo vivir una vida más consciente, virtuosa y pacífica. Los estoicos creen que el individuo debe actuar de acuerdo con su naturaleza y hacerlo mejor tanto para él como para su entorno. Un individuo que vive en armonía con la sociedad no solo aumenta su felicidad personal, sino que también contribuye a la construcción de un mundo más pacífico y justo. El 9º hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: dejar de quejarte. Uno de los hábitos más poderosos de la filosofía estoica es abandonar por completo la tendencia a quejarse en la vida. Quejarse es un hábito que desperdicia la energía de una persona e impide el pensamiento orientado a soluciones. Los estoicos sostienen que quejarse es una respuesta innecesaria a acontecimientos que escapan a nuestro control. Marco Aurelio dijo: si algo te molesta no es la cosa, sino tu reacción ante ella.
y siempre se puede cambiar esa reacción, afirma, subrayando que la queja es básicamente una elección interna de la persona. Dejar de quejarse permite al individuo adquirir esta conciencia y vivir una vida más consciente. Las quejas generalmente resultan de que el individuo se concentra en situaciones que están fuera de su control. Los estoicos sostienen que centrarse en cosas que no se pueden controlar es un ejercicio inútil. El clima, el comportamiento de otra persona o un evento pasado no se pueden cambiar con quejas. Epicteto dice: nuestro deber es aceptar las cosas que no podemos controlar tal como son y gastar nuestra energía en las cosas que podemos cambiar. Dejar de lado las quejas permite al individuo interiorizar esta comprensión y utilizar su energía de manera más eficiente. Desde una perspectiva estoica, quejarse afecta negativamente no solo al propio estado de ánimo del individuo, sino también a la moral de quienes lo rodean. Una persona que se queja difunde energía negativa a su alrededor y, en general, la gente tiende a mantenerse alejada de esas personas. Sin embargo, los estoicos apuntan a que el individuo se adapte a la sociedad e inspire a su entorno. Dejar de lado las quejas ayuda al individuo a aumentar su propia paz interior y a establecer relaciones más saludables con quienes lo rodean, porque un individuo que adopta un enfoque orientado a soluciones en lugar de quejas da un ejemplo positivo para su entorno y crea un entorno social más constructivo. Dejar de lado las quejas aumenta la flexibilidad mental del individuo y le permite mirar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Quejarse a menudo hace que el individuo se centre solo en el lado negativo de la situación. Sin embargo, los estoicos sostienen que cada evento tiene aspectos tanto positivos como negativos. Marco Aurelio dijo: cada dificultad es una oportunidad. Lo que te perturba no es un obstáculo en tu camino, sino una oportunidad para que te vuelvas más fuerte, dice, enfatizando la importancia de cambiar tu perspectiva sobre las cosas. Dejar de quejarse ayuda al individuo a aprovechar estas oportunidades y convertirse en una mejor persona. Otro aspecto importante para dejar de quejarse es desarrollar la gratitud. Los estoicos creen que el individuo debe apreciar las bendiciones que tiene. La gratitud permite a un individuo valorar lo que tiene en lugar de centrarse en lo que no tiene. Esto aumenta la satisfacción en la vida del individuo y reemplaza la queja por gratitud. Epicteto dijo: en lugar de estar triste por lo que no tienes, agradece lo que tienes, porque las cosas que tienes son las cosas que alguna vez soñaste tener. Expresa esta perspectiva. La gratitud permite al individuo mirar su vida desde una perspectiva más positiva y elimina por completo las quejas de su vida. Los estoicos creen que dejar de quejarse facilita que el individuo actúe. Quejarse a menudo hace que el individuo se detenga en los problemas y permanezca atrapado en ellos en lugar de actuar. Sin embargo, los estoicos sostienen que el individuo debe buscar soluciones más que quejas. Marco Aurelio dijo: si algo se puede cambiar, cámbialo en lugar de quejarte. Resume claramente esta situación diciendo: si no se puede cambiar, quejarse sigue siendo inútil. Dejar de quejarse permite al individuo concentrar su energía en la solución y vivir una vida más productiva. Dejar de lado las quejas permite al individuo vivir una vida más consciente, positiva y orientada a soluciones. Los estoicos recomiendan que el individuo acepte las cosas como son, valore lo que tiene y dirija su energía hacia las cosas que puede controlar, en lugar de quejarse. Un individuo que abandona las quejas no solo aumenta su propia tranquilidad, sino que también contribuye positivamente a su entorno. Este hábito ayuda al individuo a tener más éxito y ser feliz tanto en su vida personal como social.
La sabiduría estoica sostiene que dejar de quejarse está bajo nuestro propio control y que desarrollar este hábito tiene el poder de transformar la vida. El 10º hábito estoico que resuelve el 95% de los problemas: comprender la naturaleza y la propia naturaleza. Uno de los principios básicos de la filosofía estoica es que los humanos comprenden su naturaleza y viven una vida de acuerdo con ella. Esto implica comprender tanto el mundo interior del individuo como el mundo exterior, es decir, la naturaleza. Los estoicos creen que todo tiene un orden y que la gente debe vivir en armonía con ese orden. Comprender la naturaleza y la propia naturaleza es uno de los principios más importantes que elimina la confusión y la incertidumbre en la vida de las personas y les permite vivir una vida más pacífica y significativa. Esta comprensión permite al hombre aceptar su propia naturaleza interior, sus capacidades, debilidades y limitaciones. También le permite actuar en armonía con los acontecimientos que tienen lugar en el mundo exterior. Los estoicos sostienen que la naturaleza es un todo y que todos los seres tienen un propósito. La naturaleza tiene un orden que determina el funcionamiento del universo y todo tiene un propósito. Todo ser humano es parte de esta naturaleza y, al igual que todos los demás seres, el ser humano está sujeto a las leyes de la naturaleza. Comprender la naturaleza permite al individuo adaptarse al gran orden del universo y vivir como parte de este orden. Cuando una persona vive en armonía con la naturaleza, descubre mejor su potencial interior y se convierte en un ser más significativo en el mundo exterior. Comprender la propia naturaleza significa reconocer la propia estructura interna, las tendencias, las emociones y los pensamientos del individuo. Este es un aspecto del estoicismo que pone gran énfasis en el desarrollo individual. Cada individuo tiene una naturaleza y esta naturaleza está determinada por ciertos rasgos de carácter, habilidades, limitaciones y potenciales. Los estoicos recomiendan aceptar esta naturaleza y vivir una vida de acuerdo con ella. Sin comprender nuestra propia naturaleza, intentamos constantemente vivir según los estándares de los demás, lo que nos trae inquietud, insatisfacción y conflictos internos. Cuando una persona no comprende su naturaleza, las presiones externas y las normas impuestas por la sociedad comienzan a dirigirla. Sin embargo, el estoicismo defiende que las personas vivan una vida de acuerdo con su naturaleza interior, se conozcan a sí mismas y actúen de acuerdo con sus propios valores. Comprender la naturaleza y nuestra propia naturaleza es un aspecto importante del estoicismo, porque esta comprensión permite al individuo sentir equilibrio interior y paz, independientemente de los acontecimientos del mundo exterior. Cuando una persona comprende correctamente su naturaleza y el mundo que la rodea, no permite que factores externos la dominen. En cambio, responde a estos factores de forma saludable y mantiene su propia paz interior. Comprender la naturaleza también ayuda al individuo a comprender su lugar en el universo. Los estoicos afirman que el universo opera en un gran orden y que todo tiene un propósito. Como parte de este gran orden, cada persona tiene un propósito. Comprender la naturaleza y nuestra propia naturaleza nos permite realizar este propósito. Cuando una persona comienza a vivir en armonía con la naturaleza, se da cuenta de que cada acción en su vida tiene un significado y todo sucede con un propósito determinado. Esta conciencia ayuda a las personas a afrontar las dificultades de la vida de una manera más saludable, porque entonces cada obstáculo o dificultad encontrada se ve solo como una situación temporal y se evalúa como una oportunidad que mejora a la persona. El estoicismo sostiene que la naturaleza y la naturaleza humana están en armonía entre sí.
El respeto por la naturaleza incluye no solo el respeto por los acontecimientos naturales del mundo exterior, sino también el respeto por el propio mundo interior y las tendencias naturales del hombre. Cuando una persona es honesta y justa con su naturaleza, logra la paz interior y un estilo de vida más saludable en el mundo exterior. Cuando una persona comprende su propia naturaleza, respeta sus propios valores y límites, y esto le aporta más significado y felicidad a su vida. La armonía entre la naturaleza y la naturaleza humana es una de las piedras angulares del estoicismo, y lograr esta armonía permite al individuo alcanzar la verdadera libertad y paz interior. El hábito de comprender la naturaleza y la propia naturaleza, sugerido por el estoicismo, permite a una persona estar en armonía tanto con su mundo interior como con su lugar en el universo. En este vídeo hablamos de 10 hábitos estoicos que resuelven el 95% de los problemas. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Nuestro próximo video, sé estoico y mantente feliz.